Vaya a su Biblia, al Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 5. Evangelio según Mateo, capítulo 5. Hoy vamos a continuar nuestro estudio expositivo por el Evangelio según Mateo. Estamos estudiando el Sermón del Monte. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 27 al versículo 32. Cuando usted esté ahí, dígame amén. Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Antes de entrar específicamente a lo que dice Jesús ahí, yo quiero que nosotros veamos dónde estamos. Hemos visto en este Sermón del Monte, en las primeras tres partes, tres cosas que se relacionan para ir a donde estamos hoy. Primeramente, Jesús nos enseña y nos habla sobre el carácter del creyente. En las primeras 8 bienaventuranzas, o las 8 bienaventuranzas en la primera parte del Sermón del Monte, Jesús se concentra en el carácter del cristiano. La segunda parte del Sermón del Monte, Jesús se concentró en la influencia del cristiano, lo llamó sal y lo llamó luz. En la tercera parte del sermón, donde nos encontramos, Jesús habla de la justicia del cristiano. Vimos la relación de Cristo con la ley, la relación del cristiano con la ley, específicamente con la ley moral. Y la semana pasada Jesús comenzó a explicar y enseñar el verdadero significado de 6 mandamientos y 6 ordenanzas. La semana pasada vimos el 6º mandamiento: no matarás. Y esta semana, hoy, nos vamos a concentrar en, casualmente, el 7º mandamiento, el adulterio. Vamos otra vez ahí en su Biblia al capítulo 5. Vamos a leer el versículo 27 y versículo 28. Porque en esta porción que acabamos de leer, Jesús divide el tema en 3. Primero nos habla del adulterio. Segundo nos habla de la inmoralidad sexual. Y tercero nos habla del divorcio. Lo voy a volver a repetir. En la porción del versículo 27 al versículo 32, Jesús primeramente habla del adulterio. Segundo habla de la inmoralidad sexual. Y tercero habla del divorcio. De una manera u otra se relacionan, pero Jesús lo quiere explicar a la luz de que se pueda entender correctamente para llevar a cabo correctamente. Amén. Mira lo que dice el versículo 27. Subraye: habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer, subraye, para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús está haciendo en este mandamiento, el 7º, lo mismo que hizo con el 6º. El 7º mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 14 dice: no cometerás adulterio. Sin embargo, los religiosos, los escribas y los fariseos habían tomado este mandamiento y lo habían reducido, diciendo que adulterio es simplemente un acto físico. Que adulterio es simplemente tener intimidad con alguien que no sea tu cónyuge. Ellos habían llegado a la conclusión y estaban enseñando que siempre y cuando ellos o el pueblo
no cometiera el acto físico, estaba libre de pecado. ¿Lo entendió? Siempre y cuando no hubiese intimidad con alguien que no fuera tu cónyuge o fuera del matrimonio, tú estabas libre de ese pecado porque no cometiste la acción. Nuevamente vemos a los religiosos tomando la ley y torciéndola, porque ese no era el espíritu de la ley. El espíritu de la ley, la intención del autor, lo que se estableció fue que cualquiera, casado o soltero, que tenga intimidad, relación sexual fuera del matrimonio, estaba pecando. Y ustedes pueden pensar como aquellos quizás pensaron, bueno, pero es que eso es pecado. Jesús dice, sí, eso es pecado. Pero el pecado incluye más. No es solamente al casado o al soltero que tiene una relación de intimidad que la lleva a cabo, sino al igual que el matar incluye los pensamientos, el adulterio incluye los deseos, la codicia y el pensamiento. En otras palabras, de eso todos son culpables. Así que los religiosos lo que tomaron fue el séptimo mandamiento y dijeron, nosotros no hemos cometido adulterio porque nosotros hemos sido fieles y leales. Y si ustedes son fieles y leales y no tienen intimidad fuera del matrimonio, ustedes están cumpliendo con la ley. Sin embargo, Jesús dijo, están equivocados. Están muy equivocados. E incluso desconocen completamente los mandamientos. Porque el séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Pero el 10º mandamiento dice, no codiciarás. Y dentro del no codiciarás está no codiciar a la mujer de tu prójimo, ni a la sierva. En otras palabras, si tú y yo unimos el séptimo con el 10º, que es lo que debieron haber hecho aquellos eruditos, entendían la intención y el espíritu de la ley. No solamente incluye el acto físico, incluye el pensamiento, el deseo y la codicia de tener intimidad fuera del matrimonio. ¿Me entendió? Déjeme ver si se lo digo en arroz y habichuela. Los religiosos lo que estaban estableciendo es, nosotros no somos culpables de adulterio, porque no hemos tenido sexo fuera del matrimonio. Jesús dijo, ustedes, mis discípulos, el pueblo o cualquiera que codicia un hombre o una mujer y se la lleva en la mente a la cama, ha cometido adulterio. ¿Lo entendió? Y el sentimiento, el deseo, la codicia es igual de pecaminosa. Jesús habla del adulterio, pero explica la raíz de dónde viene el problema del adulterio. Mire lo que dice el versículo 29 y versículo 30. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya
al infierno. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo ahí? Lo que dice John Stott, a ver si usted lo entiende. John Stott dice, así como la prohibición del homicidio incluía los pensamientos de enojo y la palabra insultante, la prohibición de adulterio incluía la imaginación y las miradas codiciosas. Podemos cometer homicidio, y lo aprendimos la semana pasada, con nuestras palabras. También podemos cometer adulterio en nuestros corazones y en nuestras mentes. Jesús está diciendo, el problema del adulterio no es el acto físico. El problema del adulterio es el problema de porneia, de la inmoralidad sexual. Y ese término de porneia, de inmoralidad sexual que usted ha escuchado antes, incluye una gama de pecados sexuales. Jesús corrige a los religiosos y yo quiero corregirle a usted en esta mañana. Pensar que fornicación o adulterio es simplemente un acto físico es un error. Fornicación y adulterio incluye la codicia, el deseo, los sentimientos y los pensamientos sucios. Si estás casado hacia una persona que no es tu cónyuge, y si estás soltero a cualquiera. Sin embargo, Jesús hace un magnífico trabajo en explicarle a aquellos discípulos, al pueblo, pero a usted y a mí, que hay una relación entre el corazón y los sentidos. Por lo que yo veo, por lo que yo toco, por lo que yo pruebo, por donde yo voy, se activa mi corazón perverso. O por mi corazón perverso, mis ojos, mis manos, mis pies, mi tacto van y ven, tocan, andan donde no deben estar. Ahora, este principio de porneia y de inmoralidad sexual que Jesús acentúa en el versículo 29 y versículo 30, lamentablemente se ha sacado fuera de contexto. Y muchos, para cumplir con eso, se han mutilado. Se han sacado los ojos para no ver a nadie. Se han cortado las manos y otras partes para cumplir con este mandamiento. Eso no es lo que Jesús dijo. Eso es hacer como los religiosos, ir literalmente a la ley y no entender el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Que cualquier cosa que yo pueda ver, tocar, oír o hacer que me lleve a la inmoralidad sexual, yo lo debo cortar de raíz. Si somos creyentes, escuche bien, si hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo mora en nosotros, usted y yo sabemos cuando lo que vemos, escuchamos o hacemos no agrada a Dios. Y es en ese momento que, como dijo Carmen el miércoles, debemos cortarle la cabeza a la serpiente, a la culebra, la cabeza. Algo así dijiste, ¿verdad, Carmen? Si no vino el miércoles, venga para que no se lo pierda. No se lo voy a contar. Hay que cortar el pecado de raíz. Para tú y yo vivir en santificación, tenemos que mortificar el pecado. John Owen lo dice de esta manera: mata el pecado o el pecado terminará matándote a ti y a mí. No juegues con el pecado. No juguemos con el pecado.
Jesús está diciendo, hay una conexión entre nuestros sentidos y nuestro corazón es engañoso. Nos va a terminar llevando a la ruina. Pero al igual que en aquella época, en este recinto hay algunos que piensan que no son tan pecadores porque no han cometido adulterio o no han fornicado. Y yo les digo con todo el respeto que se merecen, que ustedes y yo somos unos hipócritas. Porque sabemos que posiblemente no hemos cometido el acto, pero lo deseamos en el corazón y lo hemos pensado. Por lo tanto, hay que cortar el pecado de raíz. El pastor Sam Storm lo dice de esta manera: elimina de tu vida tanto como sea posible todo lo que pueda hacerte caer. Si se trata de un lugar, deja de ir. Si se trata de una imagen, vuelve tus ojos de ella. Si se trata de una canción, no la escuches. Si se trata de un libro, no lo leas. Si se trata de un líquido, no lo bebas. Y si se trata de una persona, apártate de su compañía. En otras palabras, las palabras, valga la redundancia, del pastor Storm son estas. No hay excusa. Tú y yo sabemos lo que nos hace tropezar y caer. ¿Sabes? Es triste ver a cristianos entrando a lugares donde no deben entrar. Porque entonces después pecan y dicen, ay, es que la carne es débil. Es que el diablo es malo y me tienta. Si te tentó, ¿y dónde tú estabas? ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Qué tú estabas viendo? ¿Qué estabas escuchando? ¿Qué permitiste? ¿Dónde te estabas deleitando? No le vengas a echar la culpa al diablo. Jesús, muy sabiamente, Dios hecho hombre, reconoció los pensamientos porque esta misma expresión la utiliza más adelante. Ah, si el problema son los sentidos, pues entonces córtate el ojo, quítatelo. Pero fíjese que él dice el ojo derecho. Pero si te quitas el ojo derecho, puedes seguir mirando con el ojo izquierdo, ¿no? O si te cortas la mano derecha, puedes seguir tocando con la mano izquierda. Jesús lo estaba ridiculizando. Estaba diciendo, ¿tú crees que los problemas son en sentido? Si el ojo derecho y la mano derecha, que son lo más importante, tú te los quitas como quiera, vas a seguir viendo. Porque el problema no es esto, el problema es esto. ¿Entendió? Tercer tema que Jesús atiende, el divorcio. Mira lo que dice el versículo 31 y versículo 32. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Yo no tengo todo el tiempo para desempacar lo que dice el versículo 31 y versículo 32. Si alguno de ustedes es nuevo y quiere saber cuál es la posición de este pastor y de esta iglesia sobre el divorcio, en nuestra página de internet está un artículo y una serie que yo he predicado ya sobre el divorcio. Usted puede ir a Soldados de Jesucristo o a Coalición por el Evangelio. Ahí hay otros artículos que yo he hablado sobre el divorcio y está claramente detallado lo que nosotros pensamos, que en resumen se lo voy a decir si no quiere leerlo. Dios no aprueba el divorcio. Punto y se acabó. Ahora, ¿hay casos particulares donde el divorcio es una realidad? Sí. Y yo he enseñado y ustedes han aprendido que cada caso es particular y yo lo atiendo en su particularidad. Pero la norma es, Dios no aprueba el divorcio. Pero en los pocos minutos que tengo quiero explicarlo a la luz del Antiguo Testamento para que puedan relacionarse con lo que ellos decían. Fíjense que Jesús en el versículo 31 les dijo, también se dijo, pero yo os digo, ellos dijeron, no es lo que está establecido, ellos dijeron, pero yo voy a corregir. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que en el Antiguo Testamento, específicamente en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al versículo 4, usted puede ver que Moisés ciertamente concedió cartas de divorcio.
pero lo hizo única y exclusivamente para regular y proteger a las mujeres. No porque era el deseo de Dios, es porque antes de la ley, cualquier hombre machista como los que vivimos en Centroamérica, Suramérica y el Caribe, si la mujer quemaba la comida, la dejaba. Si fuera por eso no hubiese matrimonio. Si no lavaba la ropa, la dejaba. Si no hacía esto, la dejaba. Si le gustaba la otra, la dejaba. Y en esa cultura patriarcal y machista, los hombres acusaban a sus mujeres de cosas indecentes para llevar a obtener el divorcio, darle carta de divorcio. La indecencia no tenía que ver nada con adulterio, era con lo que ellos interpretaban. Así que en la ley Moisés tuvo que tomar una decisión y dar carta de divorcio para proteger a las mujeres. E incluso reguló, si el primer esposo deja a la mujer, ella se puede casar, pero si el segundo esposo la deja a ella, ella no se puede casar con el primero. Fíjese que la norma era estructurar y regular, que hubiese orden y protección. ¿De dónde rayos los religiosos sacaron que cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio? Otra vez, aquellos religiosos, como algunos machitos hoy, hacen lo mismo. A su conveniencia. Se divorciaban. Por cualquier tontería se divorciaban. No tomaban la ordenanza y el mandamiento de que dejará padre y madre y se unirá a su mujer y una sola carne serán, en serio. Las dejaban por lo que fuese. Así que Jesús lo que hace es algo bien sencillo. Y él dice, la única razón válida para el divorcio es la inmoralidad sexual. Es que haya adulterio. Ahora, escuche bien. Jesús no está diciendo que en el plan y en el propósito y en el diseño de Dios, Dios aprobó el divorcio por adulterio. No. Lo que él estaba diciendo es, y recalcando que, dada esa situación, la única condición aceptable que podía ser causal para divorcio era el adulterio. Pero incluso, y ya usted lo sabe, esa es mi posición porque es la posición bíblica, el que un cónyuge cometa adulterio no lo descalifica inmediatamente para recibir el perdón y la sangre de Cristo. Todo pecado recibe perdón si ese hombre o esa mujer que cometió adulterio va a la presencia de Dios en arrepentimiento, está dispuesto a pagar el precio por su pecado, entrar en un proceso de restauración, ese matrimonio se puede salvar. Así que ni siquiera yo digo que es la primera salida si se comete adulterio. Pero Jesús está diciendo, es la única causal porque rompe el pacto de una sola carne. Pero Jesús aclara, la posición de Dios desde el principio es que lo que Dios unió, no lo separe nadie. ¿Entendió? Ahora, ¿qué hacemos nosotros con el adulterio, la inmoralidad sexual y el divorcio? ¿Cómo podemos aplicar a las 12 del mediodía y llevárnoslos el resto de la semana estos 5 versículos que Jesús nos explica y nos narra hoy? Lo tenemos que ver a la luz de lo que es el adulterio, de lo que es la inmoralidad sexual y de lo que es el divorcio. Pecado. Es pecado. Es pecado. El adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual y la mayoría de los casos de divorcio son las consecuencias del pecado.
Fíjese que yo dije que son las consecuencias del pecado. Porque el problema se llama pecado. Nosotros muchas veces queremos atender las consecuencias, los síntomas, los problemas, no la causa. Por eso es que tenemos lo que tenemos. Jesús estaba tratando de corregir, clarificar y enseñar la intención de Dios cuando estableció la ley moral, cuando dio los 10 mandamientos. Es que se entendiese que el problema del hombre por el que adultera interna y externamente, por el que lucha con la inmoralidad sexual, por la que muchas veces se termina divorciando, es por el pecado que mora en nosotros. Y yo le voy a decir algo, desde esta segunda fila hasta allá y de allá hasta aquí, todos aquí somos pecadores. Tenga cuidado de usted andar como los fariseos y los religiosos diciendo, pero yo nunca he cometido adulterio. O yo llegué virgen a mi matrimonio y tú no. Y mira tú lo que me hiciste. Sin vergüenza, me fallaste. Mira lo que tú hiciste. Mira lo que haces. Déjeme decirle algo. Lo que externamente se ve es pecado. Pero ¿y el corazón de usted y mío? Paul Washer dice que cada creyente o cada cristiano se ubicaría si Dios nos mostrara lo que es una radiografía por dentro. Se verían nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos y nuestra codicia, que son tan pecaminosas como el que la hace. Aquellos religiosos pensaron que pecado era la acción externa. Jesús dijo, también el que lo siente, lo piensa, lo calcula, lo codicia y lo desea, es tan pecador como el que lo hace. En otras palabras, y de manera sencilla, todos aquí somos culpables de eso. Todos los hombres por naturaleza pecaminosa somos propensos a desear y a codiciar lo que no debemos codiciar, a codiciar la mujer o el hombre de otro, o si estoy soltero, a llevar en mi mente algo que solamente es exclusivo para el matrimonio. Hay muchos de los que estamos aquí que sabemos lo que el cáncer del pecado produce en nosotros. El pecado nos pervierte y se necesita hablar de eso. Pero nadie quiere hablar de pecado en la iglesia. Ahora todo es amor. Porque hablar de pecado nos expone. Jesús estaba exponiéndolos, Jesús nos está exponiendo. No para que corramos, sino para que vayamos a la cruz. Martin Lloyd-Jones lo dice de esta manera: si nos sentimos satisfechos de nuestra vida porque no hemos cometido acción adúltera, ni homicidio, ni nada de eso, afirmo que no nos conocemos, que no conocemos la negrura y suciedad de nuestro corazón. Debemos escuchar la enseñanza del bendito Hijo de Dios y examinar nuestros pensamientos, deseos e imaginación. Y a no ser que sintamos que somos viles y sucios y que necesitamos que se nos purifique y limpie, a no ser que nos sintamos impotentes con una total pobreza en espíritu, y a no ser que sintamos hambre y sed de justicia, les digo que ojalá Dios tenga misericordia de nosotros. Doy gracias, y yo también, a Dios por tener el evangelio que me dice que otro que es inmaculado, puro y completamente santo, ha tomado sobre sí mi pecado y mi culpa. He sido lavado en su preciosa sangre y me ha dado su propia naturaleza. Cuando me di cuenta de que necesitaba un corazón nuevo, hallé que, gracias a Dios, Él había venido para dármelo y que me lo ha dado. Al creyente, su paz, su seguridad, su protección
donde camina seguro, es en Cristo, es en el Evangelio. No es por nada que yo pueda hacer, sino por lo que Él hizo. Y por lo que Él hizo, Él me capacita, pero yo tengo una responsabilidad. Yo tengo que dejar de continuar echándole la culpa al diablo, a la vecina, al vecino, al jefe. Yo tengo que hacer algo. No para ganar mi salvación, no para ganar mi perdón, sino para honrar lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario, en favor tuyo y en favor mío. Así que, ¿qué tú y yo podemos hacer? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 lo dice de esta manera: lo que tú y yo tenemos que hacer es andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. La única manera de que tú y yo vamos a contrarrestar nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra concupiscencia, esos deseos pecaminosos sucios, es que andemos en el Espíritu y no en la carne. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo. Y yo te digo a ti, y la palabra me dice a mí, Félix Cabrera, ten cuidado de ti mismo. No le eches la culpa a tu alrededor, ten cuidado de ti mismo. Tu corazón es engañoso. Si estás soltero o soltera, ten cuidado de ti mismo. Si estás casado o estás casada, ten cuidado de ti mismo. Cuidado de darle rienda suelta, de excusar lo que no hace tu cónyuge para ir a buscarlo en otro lado. Ten cuidado de ti mismo. Ay, es que él no es tan romántico como fulano. Lo debiste haber pensado antes. Ahora no es tiempo para ir a buscar a otro Romeo. Ay, es que cuando yo la conocí, ella estaba en la línea. Pues ahora dale la vuelta, pero no es tiempo de buscar otra. El principio que yo quiero que te lleves en esta mañana es que hay más peligro en nosotros que fuera de nosotros. El legalista, el religioso, el que dice, el que siempre habla espiritual, pero es un vil pecador y no se ha dado cuenta. Es el que mira afuera y no mira adentro. El humilde es el que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que yo quiero dejarte con varios principios que yo creo que tú y yo podemos hacer en esta mañana para poder vivir a la altura de no adulterar en nuestros corazones. Número 1, ten cuidado con lo que ves, con lo que lees. Hay programas de televisión, hay películas que no puedes ver. Hay programas de televisión, películas que yo no puedo ver. Yo no te voy a decir las que tú puedes ver, ni tú me vas a decir las que puedo ver. Eso es legalismo. Yo le dejo a su honestidad y el trabajo del Espíritu Santo en usted para que usted reconozca qué usted puede ver y qué no debe ver. Porque usted sabe, y yo sé, lo que nos hace daño. Tenga cuidado con lo que escuche, con la música que escucha. Ay, pero es que yo escuché, mira, un bolerito ahí los otros días que mira, se me pararon todos los pelos. Tenga cuidado. Porque eso lo puede llevar o nos puede llevar al pecado. Hay pastores que yo no veo televisión, yo no escucho música. Tenga cuidado con las conversaciones y con las amistades que tiene. Ay, pastor, porque mire, yo tengo en mi trabajo, todo el mundo habla sucio, vulgar y ve pornografía y habla obsceno, pero yo no. ¿Y qué haces? Pues me quedo allí las 8 horas y los escucho. No hay problema, porque en la 9ª hora vas a salir podrido o podrida con toda esa información si no pones un detente.
Cuidado de en qué inviertes tu tiempo. Cuidado. Cuidado de tu tiempo en el internet, en los chats, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el Snapchat, en lo que sea. Cuidado, que puede salir algo y eso puede levantar nuestra concupiscencia. Cuidado, pongamos filtro, seamos diligentes. Cuidado, ¿de a dónde vas? A los hombres, cuidado con ese espíritu machista. Déjeme corregirle algo, mi querido hermano, y perdone que yo le lastime un pétalo de su hombría. Pero si a usted le dijeron que a usted lo hace hombre el tener muchas mujeres, usted no es un hombre, usted es un macho. Es un homo sapiens. Los hombres amamos bien a la mujer que Dios nos dio. Cuidado. Evitemos las conversaciones necias, las historias y chistes de doble sentido, insinuantes y sucias. Pongamos un detente. Como creyentes, yo estoy hablando a los cristianos. Al que no es creyente, arrepiéntase de sus pecados y venga a Cristo. Pero el que es cristiano, si quiere vivir en santidad, tiene que matar el pecado. No se puede ser un cristiano que vive, habla, actúa, mira y hace lo que hace en el mundo. Escuche bien, no se llame creyente si usted y yo no damos frutos dignos de arrepentimiento. Si hablamos, vemos y hacemos lo que hace el mundo, por favor no nos llamemos creyentes. Pero si somos cristianos y sabemos que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros y que tenemos que luchar con ella, entendemos que separado de Dios nada podemos hacer, pues tenemos que alimentar el espíritu y nuestra relación con Dios para que nos dé la fortaleza y las armas para hacerle guerra al enemigo. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 5 dijo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, adulterio, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando tú y yo nos queremos compensar, eso es idolatría. Y Calvino dijo que el corazón es una fábrica de ídolos. Es que yo me lo merezco, yo me lo merezco, yo me lo merezco. No, tú y yo no lo merecemos, lo que tú y yo no merecemos es la muerte. Y un Dios santo 3 veces decidió salvarnos. Y tú y yo debemos vivir por Él y para Él. Concluyo con estas palabras de Thomas Brooks. Satanás promete dar lo mejor y paga con lo peor. Promete honra y paga con oprobio. Promete placer por 30 segundos y paga con sufrimiento. Promete ganancias y paga con pérdida. Promete la vida y paga con la muerte. Tenga cuidado, tengamos cuidado. Lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para que tú y yo descansemos en Él, pero a ti y a mí nos corresponde una parte. Hagamos lo que nos corresponde. Y no creamos que somos tan fuertes como hemos creído. Yo le he orado a Dios que todos los santos en esta iglesia salgamos de estas puertas reconociendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando yo reconozco mi condición, yo reconozco quién es Dios. El que tenga oído para oír, yo espero que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor.